buenos días, estudiantes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en una clase más de lengua y literatura. El tema de hoy día es el diálogo. Es muy importante que conozcan acerca de las características y normas respectivas para poder conversar o dialogar. Vamos a analizar algunas características y vamos a conocer los tipos o estilos de comunicación que existen. Empezamos por el mensaje positivo. Dice, rodéate de personas y situaciones positivas y evita la negatividad. Piensen siempre de forma positiva. Cuando hay una persona que te está contando demasiadas tristezas o demasiadas penas, trata de receptar como amigo que eres, pero no dejes que ese comentario negativo te influencie de tal manera que tú también te pongas negativo. Trata de contrarrestar siempre las personas negativas de tu vida. No te suman, no te pueden beneficiar. No tengas ese tipo de tanta compenetración en la forma de tratar de ayudar, de buscar una solución a la persona, porque no vas a lograr absolutamente nada. La persona negativa tiene que salir por sí sola de su estado y buscar la ayuda necesaria. Afortunadamente en la institución tenemos psicólogos que nos pueden ayudar. Es cuestión de que ustedes también se comuniquen con ellos y empiecen a buscar el tipo de ayuda que realmente necesitan. Más aún en esta edad que está en un constante cambio y por ahí subida y bajada de hormonas que ustedes se le están desarrollando mucho más. ¿Okay? Sin embargo, trabajando en la normativa tranquila como la materia, tenemos el tema de hoy día, el diálogo. ¿Qué es el diálogo? Y vamos a analizar en esta clase la definición. Vamos también a ver los tipos de diálogo oral y escrito, características y normas de este diálogo, características, normas tanto del diálogo oral como del diálogo escrito. Y vamos a concentrarnos en el tipo de diálogo escrito, en los tipos de estilos y veremos algunos ejemplos y también actividades. Sigamos. Como ustedes pueden notar, tenemos la definición. Leemos. El diálogo es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se intercambian información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Los elementos del diálogo son los interlocutores y el mensaje. ¿Okay? Esa es la definición. Es una conversación entre dos o más personas intercambiando información. Esa información tiene que ver con pensamientos, sentimientos, intenciones y deseos. Y los elementos del diálogo son interlocutores, quiere decir las personas que hablan, y el mensaje, lo que se envía de un emisor a otro. Vamos a ver los tipos de diálogo. Puede ser de dos, oral y escrito. Obviamente ya conocemos el tipo de diálogo oral cuando estamos conversando con una persona o con otra persona más, utilizando el habla. Y también está el escrito cuando utilizamos pues, un texto, una carta, un informe, un acta y de los tantos y tantos textos que hemos aprendido a realizarlos nosotros. Bien, ¿cuáles son algunas características y normas del diálogo oral? Vamos a verlo de manera rápida, estas características, porque vamos a centrarnos en el diálogo escrito. En el caso del diálogo oral, las personas que intervienen se llaman interlocutores. Es muy expresivo. ¿Por qué? Porque intervienen en el momento de hablar los gestos, la entonación, la actitud, la forma de pararse, la forma de mirar, la forma de hablar, el tono de voz. También es espontáneo, utilizan frases cortas porque tienen que permitir que la conversación sea fluida. No solamente uno tiene que hablar, sino que en un diálogo se permite la interacción de pensamientos. Suele tener errores, suele tener frases sin terminar porque hay una interrupción. El diálogo oral tiene las siguientes normas. 1. Respetar al que habla. Hablar en tono adecuado. No hablar todos a la vez. Saber escuchar antes de responder. Pensar en lo que dicen los demás y admitir las opiniones de los demás. ¿Okay? Hemos hablado acerca de la tolerancia, que no tiene por qué gustarnos el comentario, la forma de pensar de otra persona. Sin embargo, respetamos en su totalidad la forma como piensa y opina. No estamos de acuerdo, pero no tenemos por qué imponerle nuestra forma de pensar. Hay que saber escuchar, no solamente escuchar lo que queremos escuchar, sino también escuchar los comentarios de todos y darle tiempo a cada uno para que pueda conversar y que pueda exponer sus ideas. Ahora, en cuanto al diálogo escrito, ahondemos un poco más. En este caso, en el diálogo escrito, los interlocutores no están presentes. Solamente hay una carta, un oficio, un informe. No hay gestos. Ahí viene la parte de la creatividad y la imaginación y muchas veces la malinterpretación. ¿Ya? ¿Por
qué? Porque la forma como uno envía el mensaje no es la forma como se recepta. Y ahí estamos pensando que de pronto la persona que nos escribe está molesta o está triste o está deprimida o no sabemos de cómo nos está escribiendo. Y ahí va nuestra predisposición a creer o pensar lo que uno quiera. Y ahí empieza el conflicto entre un chat o entre una conversación o entre un escrito. Ahora, en este tipo de diálogo escrito no se pueden suprimir palabras. No es que yo omito palabras porque si no, no se va a entender. Las frases son más largas y bien acabadas porque tiene que tener el contenido expreso de lo que uno quiere dar a conocer. Tiene menos errores que el diálogo oral porque da tiempo a pensar y corregir. Tanto para la persona que está leyendo el texto recibido, le da tiempo para poder leerlo, para poder saber qué es lo que quiere decir, para pensar y repensarlo. Y para la persona que lo está escribiendo, también le da tiempo para escribirlo, darse cuenta de algún error y corregirlo. Se emplea en géneros literarios como el cuento, la novela, la fábula, el teatro y la poesía. Tiene que ver mucho con el trabajo que tienen que presentar el día de mañana acerca del cuento, la narrativa que ustedes van a presentar. Entonces, tiene que ver mucho con eso. ¿Ya? Acuérdense que tienen que revisar y corregir errores. Algunos me enviaron sus trabajos, he revisado y me he dado cuenta de que tienen por ahí sus faltas ortográficas que deben de mejorar. ¿Ok? ¿Qué más? En el caso del teatro es el tipo de texto básico. El texto de lo que usted utiliza en aquella narrativa es justamente alguna forma de presentarlo después ante un escenario, ante público. Esa es la idea. ¿Okay? Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. Porque eso va a depender de la persona que lo recepte. La persona que lo recepte le va a dar la intención, la entonación o la adecuación que crea necesario que tenga. Okay, sigamos. ¿Cuáles son las normas de este diálogo escrito? Para introducir diálogos en la narración hay que seguir unas normas. Primero, hay que diferenciar la parte narrativa de la parte dialogada. ¿Okay? Lo que uno cuenta con lo que uno conversa. Debe quedar claro qué personaje habla en cada momento, pero no se debe abusar si está claro de quién son las palabras. ¿Okay? Y el lenguaje de cada personaje debe estar en consonancia con su forma de ser y de actuar. Eso les mencionaba, que si nos íbamos a una época del año de 1800 o de años atrás, tenemos que manejar el lenguaje que utilizaban o la tecnología que utilizaban, ¿verdad? El diálogo escrito debe ser tan espontáneo como el diálogo oral, con interrupciones, exclamaciones, frases entrecortadas, que denote que haya una fluidez en ese diálogo escrito y que sea prácticamente como uno quisiera contar, ¿ya? O como uno lo ha vivido. En la escritura, la intervención de cada personaje se escribe en línea aparte y se separa de la parte narrativa mediante una raya o un guión. Sigamos. Aquí tenemos dos ejemplos. Estilo directo. El estilo directo es cuando el autor del texto reproduce exactamente las palabras de los personajes que hablan. ¿Cuáles son los recursos? Por ejemplo, la raya o guión para indicar que habla un personaje o el nombre del personaje directamente. El paréntesis para indicar las aclaraciones sobre el carácter o movimiento del personaje. Y los signos de interrogación que también dan esa idea o esa imagen de asombro o de incógnita de lo que va a pasar. Nótese, aquí tenemos un ejemplo del diálogo en estilo directo. El diálogo en estilo directo entre diferentes personajes. En este caso vamos a hablar de una bruja y unos niños. Nótese la forma como está escrita. Entre paréntesis ponemos lo que está pasando, el contexto. La bruja está entretenida cuando oye golpes en la puerta. A continuación se señala el nombre del personaje, bruja, 2 puntos. Entre paréntesis el estado de ánimo, enfadada. ¿Quién anda ahí? Ese paréntesis nos ayuda a nosotros a ponerle la intención, ¿ya? Para poder leer de la manera correcta como la persona que lo creó quiere que lo leamos. En esta parte de estilo directo, porque menciona que tiene que estar enfadada o desde adentro, más tranquilo. Ok, vamos a leerlo. La bruja está entretenida cuando oye golpes en la puerta. Bruja, enfadada. ¿Quién anda ahí? Laura, que es el otro personaje, desde dentro, somos nosotros. Una amiga tiene problemas. Bruja, más tranquila. Bueno, pasad. Andrés, otro personaje, presentando. Esta es Beatriz, una niña que ha venido a pasar el verano al pueblo. Y
tenemos que ser sus amigos. Se dan cuenta cómo la entonación va a variar de acuerdo a lo que está entre paréntesis. La bruja, a ver, ¿qué le pasa al perro de Beatriz? Beatriz, ¿cómo sabe que se trata del perro? Bruja, soy bruja, ¿no? O sea, se dan cuenta de la forma cómo se está llevando el estilo directo, tal y cual se cuenta la historia, tal y cual ha pasado señalando los personajes y separado el diálogo con un guión entre cada uno. ¿Okay? El estilo indirecto, por otra parte, es cuando existe un narrador que cuenta la historia o la conversación entre los personajes. Para dar cohesión y sentido se utilizan estos recursos. Las oraciones tienen que ser unidas mediante verbos y enlaces. Por ejemplo, dijo, que, sabía, que, se acostumbra a, pasaría esto. Siempre oraciones unidas. Nexos o conectores que unen párrafos o ideas. Por ejemplo, en fin, pero, no obstante, en cambio, ahora bien, en eso estaba, después de ese momento o al final de todo. Siempre esas palabras conectan una idea con otra. O las formas verbales en tiempos distintos a la conversación directa. Por ejemplo, en la conversación directa decía, por ejemplo, dice aquí, somos nosotros. Una amiga tiene problemas. Una amiga tiene. Se dan cuenta el verbo en indicativo. Si ustedes lo conjugan en el tiempo presente, una amiga tiene problemas. En el estilo indirecto, ya el tiempo cambia. Por ejemplo, miren cómo dice aquí. Exigiría o vendría. Ya estamos hablando de otra forma verbal cuando estamos diciendo, por ejemplo, la amiga dijo que tenía problemas. ¿Okay? Es tan diferente. Una amiga tiene problemas. Cuando adaptamos al estilo indirecto decimos, una amiga dijo que tenía problemas. De esa manera existe un narrador que está contando la historia. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el ejemplo del estilo indirecto? Este es el mismo diálogo del ejemplo anterior, pero ahora en estilo indirecto. Indirecto quiere decir que hay un narrador. Y el narrador empieza. En esta historia había una bruja que estaba entretenida en sus asuntos cuando oyó unos golpes en su puerta. La bruja preguntó de quién andaba por ahí. Laura, quien estaba en compañía de sus amigos, respondió que eran ellos y que una amiga tenía problemas. La bruja se tranquilizó al escuchar la respuesta y les dijo que pasaran. Entonces Andrés presentó a Beatriz y dijo que era una niña que había venido a pasar el verano en el pueblo y que tenían que ser sus amigos. La bruja, mirando a Beatriz, preguntó qué le pasaba al perro de Beatriz. Sorprendida, Beatriz preguntó cómo sabía que se trataba del perro. Entonces la bruja le respondió que era bruja. ¿Se dan cuenta cómo varían las formas verbales? Y cómo ya se hace ver cómo el narrador cuenta la historia antes de que intervengan los personajes como en el estilo directo? Perfecto, esa es la forma. Ahora, resumiendo. En resumen, podemos decir que el estilo indirecto nos permite transmitir el mensaje tal y como nosotros lo hemos recibido. Vamos a emplear comillas, vamos a emplear paréntesis, vamos a emplear dos puntos, vamos a utilizar los verbos como tiene que ser en el tiempo indicativo, como está ahí. Podemos utilizar el verbo decir, indicar, preguntar, afirmar, declarar, explicar, contar, etc. Por ejemplo, mi madre me dijo, dos puntos, y entre comillas, no llegues tarde. Entre comillas está la tal y cual lo dice la madre. El alumno me preguntó lo siguiente, ¿a qué hora termina la clase? ¿Se dan cuenta? El examinador anunció, el examen dura 3 horas y media. Entonces, ¿cuál va a ser una de las tareas de este día? Va a ser que cambiar estas expresiones del estilo directo a indirecto. Y vamos a hacer lo siguiente, el estilo indirecto, que nos permite reproducir el mensaje empleando nuestras propias palabras, ¿ya? Y de manera que exista un narrador. Tu hermano me dijo que llegaría tarde a cenar. Ahora vamos a cambiar este estilo indirecto, lo vamos a cambiar a estilo directo. Ese es el ejercicio de este día. Cualquier novedad, cualquier pregunta, por favor no duden en escribir. Estaremos pues pendientes de sus tareas que envíen y que sigan preocupados por presentarlas. Por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un gusto vernos de alguna manera. Que tengan muy buenos días.